Entonces, vamos a, por favor, para que Vanessa nos explique cuáles son las responsabilidades del presidente de un condado. En su caso, la presidenta del condado del Bronx, ¿qué responsabilidades tiene a su cargo? Sí, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Quiero presentarle a la presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, es la primer mujer afroamericana que asume ese puesto. Ella fue elegida el año pasado. Primera mujer. Sí, y antes de eso sirvió en la asamblea en el consejo municipal. They want to know, explain what is the responsibility of a borough president. Well, first, let me say good morning, everyone. Buenos dias a todos. It's good to be here. Thank Buenos you días. so much to everyone for welcoming me. I am Vanessa Gibson. I am the president of the Bronx. I am the first African American, the first woman to serve in this role. And in my first week in this new administration in January, I know the importance of the Dominicano community and making sure that we recognize all of the contributions of the Dominican community. So I was so proud to appoint my good friend, mi amiga, Janet Peguero, as the first Dominicana to serve as Deputy Borough President. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias por tenerme aquí. Es un honor estar en este programa. Ella reconoce la importancia de la comunidad dominicana porque la vicepresidenta del condado es una mujer dominicana, Peguero, de apellido Peguero. Janet Peguero, exacto. Do you know where Peguero is from? What area? Santo Domingo. Ella es de Santo Domingo. Sí. Sí. Okay. So the role of the borough president is certainly to be the chief executive officer of the borough, 1.5 million residents. We make sure that goods and public services are administered to all of our borough residents on behalf of the city of New York. Okay. We work very closely with the mayor and the New York City Council. So, el trabajo mío, ella es la ejecutiva número 1 del condado. Ella tiene que asegurar que los servicios estén proveídos para la comunidad. Trabaja cercano con el alcalde de Nueva York y con muchas de las agencias de la ciudad de Nueva York. And my goal as the new borough president making history is to make sure that we elevate and uplift the voices of our people of color. African American and Latino residents, business leaders, entrepreneurs, we need to make sure that we are excelling and we are building economic wealth and power in the Bronx. So, el trabajo mío es para ascender el poder de todas las personas que viven en esa comunidad, hacer ver la economía de la comunidad. Ella quiere hacer todo lo posible para que las personas que vienen de comunidad de color, que somos todos, pueden elevarse en sus puestos en esta nación y en este estado. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el condado del Bronx? What are the main problems you understand already? Of course. Ella está cogiendo un curso en español para aprender español. O sea, ella entiende un poquito más. Okay. So a couple of things. We need to focus on jobs. We need to make sure that our people have good paying jobs that provide stable housing and allow them to take care of themselves and their families. We need to invest in education, and that's something that Senator Sepulveda focuses on in terms of graduation rates. And we need to make sure that we have services here in our borough for our children, our families, our seniors, and our veterans. So, todo ella es para importante la educación, vivienda disponible para las personas, para todas las personas. Ella dice que la educación es muy importante para ella. Nosotros hemos colaborado juntos en nuestros esfuerzos para aumentar el porcentaje de graduación de nuestros estudiantes. Gibson, Sí. perdón, se dice que la comunidad dominicana es la de mayor presencia aquí en el Bronx. Aparte de eso, ¿cómo define usted el aporte que hacen los hispanos al Bronx, ahora que estamos celebrando el mes de la herencia dominicana aquí en Estados Unidos? So you represent the largest number of Dominicans. Okay. What can you say about the improvement of a lot of Latinos in this community as a whole? You represent the largest community in the entire state probably, outside of the Dominican Republic. So first I can say that we work closely with the General Consulate of the Dominican Republic and all of our leaders, and we recognize the contributions and the value that the Dominican community has been to the Bronx and the entire city of New York. From our business owners, our entrepreneurs, our leaders, and we want to make sure we build that power and we not only are reflective in government, but in all spaces. That is my responsibility to make sure that the Dominican community is represented in my office as well as in the political spectrum here in the Bronx. Para mí es importante
que en términos económicos, que personas de índole latina y índole dominicanos estén en una posición como comerciantes para poder crecer el poder económico y también trabajar con la comunidad dominicana para asegurar que el poder político dominicano también aumente. Eso es parte de la plataforma de ella como presidente del condado. Estados Unidos ya tuvo un presidente, un primer presidente afroamericano o negro, y sin embargo se plantea que todavía no está preparado para tener una presidenta, que no la ha tenido, y menos una presidente negra, que por eso muchos descartan a Kamala cuando ven las dos debilidades que le señalan a Kamala. Una es la condición de mujer y otra la condición de negra. ¿Qué piensa ella? So, the United States has had an African American president, but the likelihood of getting a female African American president is something that is still not, it's still ridiculed basically in some circles. In fact, they minimize the importance of Kamala Harris. Y a Taylor también le vamos a preguntar a ver qué piensa. What do you see in terms of the future perspective of getting a black woman as president of the United States? I think we continue to make strides. We have incredible African American women serving in leadership right here in our state, with the Attorney General Letitia James, our African American female speaker of the City Council, Adrienne Adams, and myself. Our district attorney here in the Bronx is Darcel Clark, and I think we have much more to do. We are reflective of the future, but we cannot stop. Aquí en Nueva York estamos haciendo muchos avances para las mujeres de color, las mujeres negras. Por ejemplo, la Procuradora General en el Estado de Nueva York es una mujer afroamericana. A esa le dediqué mi comentario esta mañana. La portavoz del Consejo Municipal, una mujer afroamericana. La fiscal aquí, en el condado del Bronx, es una mujer afroamericana. Y hay en otras posiciones, por ejemplo, en la Asamblea, la líder mayoría, la mayoría de la Asamblea aquí, que son diputados para ustedes, es una mujer afroamericana. Así que ella sabe que van a llegar al punto donde elegir una mujer afroamericana como presidente no va a ser algo común. Esta pregunta adelante, viene de una persona que vive en el Bronx y dice: pregúntale a la presidenta del Bronx por qué no recogen tantos carros abandonados que hay en las calles, y cuando uno los reporta mediante el 311 los casos no tienen respuesta. Eso es una oyente del Bronx, y de mi parte, si ella piensa que el caso de Letitia James frente a Donald Trump y Trump Organization puede tener éxito y se puede convertir en un caso penal. Sí, So después pasamos a Taylor. So first is they call 311 and nothing happens to the abandoned vehicles. And then what do you think about the litigation proposed by the Attorney General against them? ¿Puede ser el micrófono? Sí. Oh, perdón. Perdóname. So first, if there are abandoned cars that are left in our streets, that is unacceptable. That is not what the Bronx is about, and we need to do better. There are systems in place where there are agencies responsible for picking up these vehicles, so we need to know the location. We ask anyone in these situations to call our office. I'll provide the number, and we will follow up with sanitation, the NYPD, to make sure that those abandoned vehicles are picked up. Tish James is my big sister. She's a mentor. She wakes up every day wanting to sue people. Primero que nada, en el Bronx no es lugar para tener carros abandonados. Eso no es aceptable. Hay varias avenidas donde uno puede reportar eso, no solamente el 311. Por ejemplo, ella le va a dar el número de teléfono de su oficina, si reportan directamente a la oficina de ella, o también pueden llamar a la oficina, mi oficina como senador, o todos los oficiales electos. Tenemos oficinas donde ustedes pueden llamar para buscar asistencia como cosas como carros abandonados. Ahora Realmente, frente al hotel, aunque se está más al sur del Bronx, hay un vehículo abandonado. entonces, Desde que venimos Está en Washington Heights. en Washington Heights, Sí, está en Manhattan. Bueno, pero eso desde es- que llegamos, esa van está abandonada, está ahí. dice, enfrente. el problema es que estos casos son por condado. Por condado, So, ok. por ejemplo, si es un carro abandonado aquí, es responsabilidad de nosotros. Si es en Washington Heights o en ¿A cuánto I'll asciende tell el you. presupuesto? Vamos. Espérate, que ahora falta, mismo? ella está ¿A cuánto respondiendo una asciende? pregunta. how much is the budget for the borough presidency? For the office or capital? Give me both. The office budget is a little over $2 million
for staff. Para la oficina, para el personal, $2 millones. Capital budget is about 30 million. Y el presupuesto de capital, 30 millones. Queda lo de Leticia James. Oh, Leticia James. So I think Letitia James is doing what is necessary to hold Donald Trump and the Trump organization accountable. She's being very deliberate and balanced in her approach. And her office has done several investigations against the Trump organization, and she believes there's enough evidence to go after him in terms of his business dealings. And what she's looking to do now is to prevent him from having future business here in the city of New York. So, ella ha hecho tremenda labor, pero lo hace al paso. Ella consigue toda la evidencia posible para entonces comenzar este proceso. Y esto ha sucedido hace más de un año que ya comenzó esta investigación. Sabemos que tenemos que hacer todo para asegurar que si Donald Trump ha cometido crimen, y pensamos que lo ha hecho, que tenga que pagar por sus crímenes, incluyendo que no puede tener más negocios aquí en el estado de Nueva York. Así es. Bien, pues vamos a conversar entonces también con el asambleísta Taylor, que está con nosotros, Eury. ¿Cuál es la situación de... Se ha hablado mucho de que en Nueva York hay un gran aumento de la delincuencia. ¿Es cierto? ¿Hay una percepción en torno a eso? ¿Qué acciones están haciendo las autoridades, y específicamente en el área donde usted es representante? There's reporting a high increase in delinquency, crime, in the city of New York. How much of that is perception, and what are you doing to curb, if in fact it's true, what are you doing to curb the level of crime and violence? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Todos. Good morning. Good morning. Glad to see everyone again. Gracias, buenos días a todos. Un placer verlos a todos de nuevo. Igual. Yo creo que va a ser parte del programa oficial en el futuro. Sí. So you're You're going to be part of the show in the future. Muchas gracias. My boss, Wendy Olivo, will take care of the paperwork. Okay. La directora de la oficina, ella también es una mujer dominicana. Dominicana. Sí, bueno. She was, Dile que por eso es que él es tan bueno. She said that's why you're so good, because she's Dominican. I'm nervous. I have to get this right because I have to go back to the office with her. The question was regarding crime or perception of crime. I think there are 2 points we want to make sure. Real or unreal, felt or reality in that individual or that people group is real. So if your perception is there is a lot of crime, it is, and you're going to act accordingly. If it's not, so last night, let me primero es cómo vamos a actuar nosotros. Depende de la percepción de crimen. ¿A dónde está ocurriendo el crimen? Y él le va a explicar, va a dar un ejemplo. Last night I spent the evening at 3 precincts Anoche in yo my district. estuve en 3 precintos en mi distrito. The 30th precinct, which is the northern part, that's the Hamilton Heights, 30th precinct. El precinto 30, que es el área de Hamilton Heights. The 33rd precinct, which is more up in the heights. El precinto 33 es más hacia el Alto Manhattan. And the 32nd precinct, which is Central Harlem. Y el precinto 32, que es la parte central de Harlem. And in that meeting, you have community residents that come in to talk about and hear monthly what is happening in their community and how is crime moving. En esos precintos tienen mensualmente reuniones donde la comunidad viene y habla con los directores de los precintos, los comandantes, y le hablan sobre los problemas que tiene la comunidad con el crimen. Él estuvo en 3 reuniones anoche de esta índole. And I've also seen data that suggests the numbers are down in terms of hard crimes, whether it's homicides, but there is an increase in a lot of misdemeanors, whether it's bikes riding in the wrong direction, people are stealing stuff. Okay. So, el data ha demostrado que el crimen de violencia, como homicidio, los números están bajando. Pero hay algunos crímenes que no son delitos donde hay violencia, que se llaman en inglés misdemeanors, que ha habido un aumento, por ejemplo, en robos. Es un ejemplo de lo que estamos viendo. With all that said, for the person that looks out their window or gets on a train or sees something happening on a block, crime is crime and it's real. So part of what I do is lend my voice to making sure, so in a number of the rooms last night, we needed more foot patrols in certain communities. So,
yo estuve con esa familia, hubo un incidente, y cuando él va a las reuniones públicas de los precintos, él analiza qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando habla con la comunidad, para esa comunidad que está sufriendo el crimen, es necesario tener más policías andando en las calles. And just to bring it in, so when I'm listening in those rooms and people are contacting my office, then my responsibility is to respond to that. So if you're seeing something that's happening in your neighborhood, and one officer said, well, you know, we're going to do, no. In the meantime, before that next something arrives, why can you not send patrol officers to that community? Even if you can't spend a lot of time there, send them over there. So advocate vamos a ver, for those. sí, él dice que a veces cuando habla con los policías, le indica a ellos que es necesario tener más policías andando en las calles, y ellos dicen, bueno, vamos a esperar, y dicen, no es cuestión de esperar, es cuestión de tomar acción ahora para que haya más personas, para que las personas en esa comunidad se sientan más seguras. In conclusion. Excuse me. Yeah. Por lo que nosotros hemos conversado con los habitantes de los distintos condados, lo que hemos escuchado, ya sea Bronx o Washington Heights, lo que hemos escuchado es una queja permanente de que han incrementado los niveles de seguridad. Entonces, es necesario que se les comunique que estos números están bajando, escucharles o hacer alguna otra acción que permita que se cambie la percepción, porque ellos no hablan de percepción, ellos hablan de realidad. So the question is here, you have a perception issue, right? How do Sí. we provide the information so that we let them know about the reality, not the perception? Because it's a constant complaint. Maybe you need to improve the communication. Maybe, No, absolutely. So, an excellent question. Part of what I wanted to say was, and I encourage people to get involved. So we cannot legislate our way out of the problems. We cannot police our way out of the problem. Community, building by building, block by block, must be a part of the solution so that your voice is heard, but also you become a watchdog in that community, and we're bringing resources as we get them. But perception is, and again, if you believe it to be true, then it is in your world. So we have to respond to that accordingly. So I encourage not only to get the officers and the police commissioner to respond, but I also try to encourage community to take a role in their community and not just wait for something to happen, but be a part of the solution as we move. Maybe it's that they don't feel heard. No, Maybe they don't feel that their voices are heard. I concur with you 1,000%, and all I can do is keep saying it over and over and lead by example. In this example, I can continue. Está en una conversación. Básicamente lo que dice es que, claro, tenemos que hacer un mejor trabajo para darle la información a la comunidad para que no tengan esta percepción. Pero él tiene que trabajar con la comunidad, con los directores de policía, con los comandantes de los precintos, trabajar junto con una comunidad, porque aumentar los números de policía en el estado no necesariamente disminuye el crimen en la ciudad de Nueva York. Lo importante es que la comunidad trabaje junto para disminuir esos números. So for example, Por ejemplo, in 2008, en el 2008, in one community there were 4 homicides in a 30-day period. en el 2008 hubieron 4 homicidios en una comunidad. En una comunidad, 4 homicidios en el 2008. En 30 días. En 30 días. And there was an uptick in a lot of other different crimes. Y si hubieron otros crímenes. I was compelled to do something. I was not an elected official. I'm just a student in seminary at that time. And Yo a ese tiempo no era un oficial electo, era un estudiante en un seminario. Durante ese tiempo era un estudiante en el seminario. I convinced some friends of mine, let's do a prayer walk for 1 hour, 6 a.m. to 7 a.m. every Thursday morning. And for the last 14 years, they've done that. And across the communities where we did this in public housing, the crime statistics dropped. And this is not my information. This is NYPD that reported that for 4 years there was not a shooting in that particular community. So I think to your point, yes, we have to continue to share, encourage, and it's dangerous. But at no point did we ever confront. I apologize. En el 2008 él hizo una marcha de oración donde en la área donde sucedió estos 4 homicidios, después de la marcha no hubo ni tan siquiera un homicidio y el nivel de crimen disminuyó constante. Bueno, pues muchas gracias al
al senador Luis Sepúlveda por esta colaboración. El senador Sepúlveda es parte de nuestro programa. Sí, Lo ya, vamos a incorporar ya es parte del staff. Sí, ya el senador debe participar aquí. Gracias. 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 La presidenta del condado y Al Taylor, que es el asambleísta. Él es el pastor Al Taylor. Sí, vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve. Cambio y fuera.